Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Amigos todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Luz es lo que se ve y hoy tenemos luz de sobra porque tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Jaime Cruz, diseñador, investigador, docente, y con él vamos a conversar de muchas cosas: diseño venezolano, academia, docencia, todas esas cosas que nos interesan mucho y que, bueno, que las relacionamos además siempre con esta ciudad. Pero antes de iniciar la conversa, quiero recordarles, como siempre, por favor, suscríbanse, es gratis. Eso no cuesta nada, solamente hacer clic y listo. Compartan, comenten, dennos ideas, todas esas cosas, hagan like, todo eso que ustedes saben que hay que hacer para que esta comunidad pues siga creciendo y sigamos compartiendo las cosas buenas que suceden en este país. Hoy nos acompaña Jaime Cruz, figura clave del diseño en Venezuela, con más de 35 años de trayectoria. Diseñador gráfico, docente e investigador, Jaime no solo ha visto evolucionar el diseño en el país, sino que ha sido figura fundamental de muchas de sus estructuras actuales. Con más de 35 años de trayectoria, su nombre está indisolublemente ligado a instituciones de vanguardia. Fue director de Prodiseño, la escuela que revolucionó la enseñanza del oficio, y ahora mismo lidera la renovación del nuevo modelo pedagógico de la licenciatura en diseño de la Universidad Católica Andrés Bello, donde funge como coordinador de la comisión curricular. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque multidisciplinario y centrado en la experiencia de las personas, integrando conocimientos del diseño editorial, diseño de identidad, museografía, intervenciones urbanas, señalética, innovación social y cultura digital. Desde la gerencia editorial del Nacional hasta la activación del espacio público con Ciudad Laboratorio, nos invita a entender el diseño como una herramienta crítica para resolver problemas complejos. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Jaime, Inés. ¿cómo estás? Muy bien, contento, muy feliz de estar aquí conversando contigo. Más feliz estoy yo de tenerte aquí. Hablemos de un tema que además me encanta, que, bueno, ya lo he dicho varias veces en otras oportunidades: diseño, arquitectura y ciudad es de mis temas que me apasionan, y porque creo que ahí se mueve mucho, mucho todo lo que somos, ¿no? Y bueno, tenerte ahí es un privilegio y quiero que conversemos de diseño, Vamos a hablar de de diseño. cómo estábamos. Podemos empezar a hacer quizás como un paseo rasante de cómo está el diseño venezolano, en qué niveles nos encontramos, con la situación que tenemos, que bueno, que sabemos que tenemos ciertas dificultades de acceso a ciertas herramientas y a ciertas cosas, pero en general, ¿cómo se siente el diseño ahorita en Venezuela? Wow, me cuesta hacer esa lectura em, tan nítida de leer cómo está el diseño, cuál sería el estado del arte del diseño en Venezuela en este momento. Em, yo pensaría así como una primera pensamiento, más que una observación, vamos a decir, técnica o precisa. Bueno, que el diseño, como todo el país, ha estado, este, ha tenido dificultades y se ha visto transformado y ha sido afectado por la diáspora y ha sido afectado por las situaciones económicas, sociales, y en eso ha tenido momentos luminosos, pero quizás en general un contexto
lleno de dificultades para crecer, para evolucionar, bueno, para mantenerse. Claro, pero eso fíjate que me parece súper interesante porque que tengamos tantas dificultades quizás son disparadores para Claro, que la creatividad, o sin sea, se duda. convierta, justo, ¿no? Esas dificultades en ideas y en soluciones, que es lo que Ujú. hace el diseño, ¿no? Claro, fíjate, yo diría que sería interesante marcar que Venezuela ha tenido, y digamos, y eso tiene una continuidad y una, vamos a decir, un eco que continúa desarrollándose, que ha tenido momentos luminosos, muy especiales en el diseño, mm, digamos, desde el siglo pasado. Ujú. Y eso, digamos, ese diseño tan importante, tan fecundo, tan fuerte, bueno, ha generado, digamos, ha cultivado unas diversas generaciones de diseñadores que han continuado Con esa con, herencia, ¿no? con esa herencia y la han enriquecido o la han confrontado y han generado sus Mm. propios espacios. No podrían, seguramente pensamos que esos diseñadores, muchos se han ido del país en ese sentido de la diáspora y también, igual que hablamos que la arepa se ha ido a recorrer el mundo, probablemente el diseño venezolano se ha ido a recorrer el mundo. Si bien, diríamos que en los años 50, más bien éramos receptores de migrantes y digamos, y lo que estaba ocurriendo en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, que era un momento luminoso europeo en el diseño, digamos, vino hacia América, a Estados Unidos, a Venezuela, y bueno, fuimos enriquecidos y, digamos, y alimentados por diseño alemán, diseño italiano, diseño español, en figuras como Gerloifer, Nedo, Santiago Eso. Poli y muchos otros, que conectaron y se relacionaron con Venezuela en un momento donde Venezuela era un sitio muy especial. Entonces, bueno, digamos, en esos flujos y cambios, quizás ahora nosotros nos estamos yendo afuera y bueno, pero ese afuera que ahora es global y se conecta permanentemente, bueno, tiene unas conversaciones con lo local y lo global. Pero eso es súper interesante. Ahora, decirte como un diagnóstico del diseño en Venezuela en este momento, bueno, yo creo que está, al igual que en el resto del mundo, en una Mm. transformación, en una transición en en todos los sectores, en el sector profesional, en el sector académico, eh, digamos, en los espacios de trabajo, en los recursos tecnológicos digamos, y eso sumado digamos, a las características y a las peculiaridades del país, bueno, lo hace, digamos, a un momento muy de transición. Pero es que es muy interesante, quizás, bueno, este momento que uno pudiera evaluar o pudiera decir, oye, estamos en un momento muy complicado, muy complejo, pero también muy interesante a nivel creativo, ¿no? Sobre todo en estas áreas donde se diseña la vida, ¿no? Porque básicamente el diseño, arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, nos diseña la manera de vivir, ¿no? Ujú. Nos hace entender cómo somos y cómo vivimos, y nos mejora quizás en algunos momentos nuestras formas de relacionarnos. Pero me parece súper interesante porque estamos en un momento tan álgido de transición y lo estábamos conversando antes de iniciar la grabación, que justo los que pertenecemos a esta generación, hemos tenido que aprender a tronca y a mocha velozmente todos los cambios y adaptarnos a ellos, de todos los cambios tecnológicos, científicos, no sé qué.
técnicas, herramientas, aprender a utilizarlas para adaptarnos y continuar con nuestra vida, ¿no? O sea, poder seguir funcionando medianamente, nunca como un adolescente que nació con esto en la mano, ¿no? Con un teléfono celular, pero sí de una manera bastante satisfactoria. Claro, en el caso del diseño, quizás a diferencia de otras profesiones, em, el cambio tecnológico digamos, lo ha transformado mucho como profesión. Siempre tiendo a decir que el diseño es muy sensible a los cambios tecnológicos porque, digamos, la aparición de la computadora, de la pantalla, eh, de las redes, cuando empezaron a aparecer, y yo recordaba la discusión de los profesionales, bueno, esto es una herramienta que va a acelerar los procesos de trabajo y a veces nos costaba entender que no era una herramienta, era el medio donde el diseño se iba a desarrollar de aquí en adelante. O sea, no solo estaban cambiando las herramientas, sino estaba cambiando la plataforma y la infraestructura y el territorio donde el diseño se realiza, se materializa. Y, y bueno, y sin duda ese cambio económico, tecnológico, pero también de alguna manera digamos, de maduración del diseño como profesión, nos ha llevado a una transición de la profesión del diseño, mm, digamos que las áreas del diseño gráfico, industrial, interiores, que son mensajes, objetos, espacios, pero también ahora las interacciones en la pantalla, digamos, es un área profesional muy joven. Es decir, porque realmente estas áreas profesionales nacen alrededor de la revolución industrial y se nombran por primera vez esas profesiones. Se dice diseño gráfico, se dice diseño industrial, se dice diseño de interiores en la primera mitad del siglo XX. Son profesiones Sí, realmente jóvenes. muy jóvenes, si lo comparas con la arquitectura, Sí, que sí, sí. tiene muchísimo más tradición. Estas son profesiones muy jóvenes bueno, que han estado además en el siglo XX como transformándose muy aceleradamente por tres claves, los cambios tecnológicos, cambios en la economía, es decir, de una economía de productos a una economía de servicios. Y ahí hay una idea muy interesante de el diseñador haciendo objetos, mensajes o espacios más o menos delimitados y con áreas profesionales como muy compartimentadas y que me gusta una idea de llamarlos sustantivos. Diseñamos sustantivos a una época más de diseño de servicios donde estos objetos se articulan, se conectan y más bien están en flujos. Entonces pasamos de trabajar los diseñadores generando sustantivos a trabajar con verbos, de trabajar con objetos a trabajar con flujos, donde estos objetos interactúan permanentemente en procesos unos con otros. Antes, para mí, era muy claro que hay un área de trabajo del diseño gráfico, hay un área del trabajo del diseño industrial, hay un área de trabajo del interiorista, pero ahora esas áreas están totalmente fundidas, conectadas. Los márgenes no están muy bien definidos, no existen se mueven, se superponen, se conectan. Es decir, eso que en la academia se habla de la interdisciplina, que es como un concepto un poco abstracto. En el mundo del diseño contemporáneo ocurre digamos, permanentemente en los espacios de trabajo, se interconectan, incluyendo el tema de las experiencias digitales y el mundo digital. Eso hace que
bueno, que el diseñador tenga que estar en articulación y en conversaciones en las que antes no estaba tan claramente. Interesante, porque además eso me hace pensar, y nombraste a la academia, y obviamente me hace preguntarte, teniéndote aquí, ¿cómo entonces se mueve la docencia o cómo se ha tenido que transformar el docente para enseñar esto en plenos procesos de cambio, ¿no? Donde quizás lo que tú estás enseñando ahorita, dentro de 6 meses ya quedó caduco, porque la velocidad realmente es así, o que quizás lo que tú estás enseñando en este momento, ya eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y esto lo quiero conectar con esta maravillosa noticia que tenemos de que la Universidad Católica Andrés Bellos junto con Prodiseño, pues establecieron esta estructura para enseñar diseño como una licenciatura. Eso me parece estupendo, pero quiero que primero me respondas el tema de cómo se enseña entonces en estos momentos, en momentos de tanto cambio continuo y diario. O sea, que muchas veces yo me imagino, perdón, que es que el mismo alumno te dirá, no, pero es que ahora esto es así. Y uno, caramba, no sé si eso pasa, pero yo me lo imagino. A ver, yo creo que los espacios de enseñanza del diseño, lo comentábamos antes, están justamente viviendo una adaptación, una mutación a un futuro que no está, digamos, un futuro inmediato, un futuro digamos, a mediano plazo, que no está tan claramente dibujado. Quizás más bien la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos contribuyendo a construir ese futuro en colaboración desde la academia? Pero, digamos, ese modelo de este diseñador, digamos, separado en áreas, creo que necesita la academia integrarlo. Pero además, hay otro punto que me parece clave. Cuando tradicionalmente, en los textos y en las conversaciones, que una respuesta que puede ser muy repetida, ¿a qué se dedica el diseño? Entonces se dedica a resolver problemas. Y en general, digamos, el ejercicio de taller significa enfrentar a un alumno a un problema. Y va resolviendo problemas de diferente complejidad a lo largo de su formación, enfrentando diferentes dificultades, retos a través de problemas que el profesor le define y le enmarca. Pareciera que la tendencia es más a preparar al alumno para encontrar o descubrir los problemas. Es decir, eso significa que debemos estar formando diseñadores que no reciben pasivamente digamos, unas indicaciones, sino que participan en la definición y la identificación del problema. Porque lo que, digamos, en estos tiempos de complejidad, lo más frecuente es que los problemas no estén claramente enmarcados o definidos. Y entonces, en cualquier área profesional atender una circunstancia, bueno, hay que sentarse a pensar de verdad cuál es el problema, cuál es el desafío al que nos enfrentamos. Y antes, los diseñadores no participaban en esas discusiones. Los diseñadores tendíamos a estar digamos, en los procesos de producción cuando las decisiones ya se habían tomado. Como receptores, más bien. Sí, bueno, se tomaron estas decisiones, hay que resolver, no sé, una ficha, hay que hacer un libro, hay que hacer un mobiliario. Y el diseñador, con sus capacidades y sus destrezas y su oficio, era capaz, resolvía una ficha, un libro, un mobiliario. Ahora, tenemos que preparar a los alumnos para entrar en discusiones para identificar los problemas. Son unos diseñadores investigadores. Está muy bueno. Que
digamos que si bien mantienen obviamente sus capacidades, digamos, artesanales de fabricación, de producción, de boceteo, bueno, también tienen que trabajar como investigadores para entender la realidad en la que están situados. Yo creo que es el gran desafío de la educación del diseño. Pero entonces está buenísimo eso, porque eso me hace pensar que tenemos que obligar o que la academia de alguna manera tiene que forzar a los estudiantes a salir del espacio virtual y entrar al espacio social, comunitario, o sea, de ciudad, ¿no? Y relacionarse y entender cómo funcionan los procesos a su alrededor para que en esos zapatos de investigador en que los estamos poniendo, sientan cuál es el problema real o qué es lo que está Inés, que se está adoleciendo. has dado el clavo. Es decir, si un diseñador está, digamos, en un estudio, un estudiante de diseño, con la pantalla trabajando en un artefacto de diseño, sea, insisto, un mensaje, un objeto, un espacio, y no tiene claro cuáles son los factores, los actores con los que ese objeto interactúa, bueno, no tiene idea de lo que está ocurriendo con esa pieza. Y un diseñador, digamos, obviamente de estos tiempos, pero bueno, cuando digo un diseñador de estos tiempos es un proceso que se viene gestando, no es que hay un antes y un después marcado por una frontera, sino es un proceso de maduración del diseño, de los diseñadores, de la profesión, en el que todos hemos participado y hemos como conversado de eso. El diseñador, este diseñador investigador, necesita entender, por ejemplo, esta pieza que está realizando, digamos que es una pieza textil, un producto de vestuario, de vestimenta. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la materia prima? ¿Cómo han sido los materiales con los que se ha fabricado? ¿Cómo es decir, tiene que entender la historia del producto y también tiene que entender hacia dónde va. Hacia dónde va este producto, es decir, cómo va a tener una segunda vida. Antes nosotros no nos involucrábamos en esa historia, estábamos concentrados en una pieza que tenía que ser maravillosa y terminada y no nos preocupaba tanto de dónde venía o hacia dónde iba. Y además que su historia, la historia vamos a decir que esa pieza cuenta, que no es una historia que cuenta sola, sino que está relacionada con personas, con el medio ambiente, con unas empresas, con unos consumidores. Es una red compleja de relaciones y el diseñador tiene que ser capaz de entender esa red compleja de relaciones. Entonces, bueno, este joven que estamos formando, para el cual va a trabajar en un futuro que no tenemos tan claro, tiene que estar preparado para entender realidades y, digamos, y pensar, como te decía, que no está construyendo sustantivos, sino verbos, que son flujos que son modos de comportarse, que son comportamientos. Bueno, yo tuve un poco esa intuición cuando yo trabajé en el Nacional, en el periódico, y participé en el diseño en el gráfico. rediseño de la última, digamos, forma de ser del periódico. Lo que yo entendía, claro, no es porque el periódico, digamos, recibe noticias todos los días y cada día las páginas se transforman a partir de la materia prima que le entra. Entonces, uno no estaba estableciendo un diseño estable, sino una manera de ser, una personalidad que iba a comportarse de acuerdo a las relaciones que ese medio iba a establecer con la información que le llega y el producto que salía. Claro, estoy hablando de un periódico impreso. Eso en las redes y en las apps que es otra cosa. Digamos, ocurre con mucha más, es mucho más patente cómo no estamos construyendo sino comportamientos y estamos estableciendo como
personalidades y unas maneras de actuar, pero que se Eso. modifican permanentemente con la interacción. Entonces, es otro mundo en el que estos diseñadores van a actuar. Es así. Ahora, con todo este panorama, la Universidad Católica ha tomado una decisión eh, junto con esta maravillosa asociación, no sé, maridaje que han hecho con Prodiseño, de iniciaron primero como unos primeros pasos haciendo diplomados, cursos, ¿no? De corta tiempo, y ahora formalmente tenemos licenciatura en diseño. Ok, déjame como Ajá. organizar allí las ideas, porque Prodiseño participa, digamos, en la creación de la Academia de Diseño allí. Es decir, hace una alianza con la UCAP, donde, digamos, aporta, digamos, unos 30 años de experiencia Experiencia, académica, claro. junto con la experiencia académica y la personalidad y, digamos, y el modo de ser académico que es muy interesante de la UCAP, y, y surge la academia. La academia funciona como digamos, en la plataforma de la extensión universitaria. Ujú. Y la UCAP ha creado varias academias digamos, manera de ofrecer, de ampliar la oferta académica. Hay una academia de gastronomía, una academia de moda, una academia de deportes digitales, una academia de criptomonedas, y una academia de diseño. En alianza, la Academia de Moda y la Academia de Diseño de la directora de la Academia de Moda, Vanessa Farina, ¿no? Armamos un equipo para trabajar en el proyecto de la licenciatura. Mm. Y bueno, ya vamos a ver cómo conseguimos esa licenciatura, porque esa licenciatura, digamos, y la idea de la academia tienen que ver con cómo pensamos un diseñador que va a desempeñarse en los próximos años. Menos una vez que el proyecto de la licenciatura fue aprobado por el ministerio, bueno, se creó la carrera, pero la carrera entonces va a otro territorio de la universidad, que es el pregrado. Mm. Entonces, digamos el área de la alianza de Prodiseño es en la academia. Ya, digamos, y ahí trabajamos en el desarrollo del proyecto de la licenciatura, pero ahora la licenciatura tiene su vida propia, que es en el mundo del pregrado. Está en la Facultad de Ingeniería, eh, en la Escuela de Qué Arquitectura, maravilla. como uno de los dos programas que ofrece la Escuela de Arquitectura, licenciatura en Diseño y licenciatura en Arquitectura. Digamos, ahí ya no está Prodiseño ni la academia, sino está ya el pregrado, porque está el Eso. pregrado Ah. eh, y la extensión universitaria. Son dos mundos que se conectan, pero que tienen sus reglas de juego distintas. Y para cerrar la idea, sin embargo, la licenciatura, que es una licenciatura en diseño, en esta apuesta a un diseñador que es capaz de moverse en diferentes territorios, de enfrentar problemas complejos que necesitan, que construye verbos y no sustantivos, y esos verbos conectan los espacios, los mensajes y los objetos. Si este diseñador, que podríamos llamar un diseñador integral, eh, quiere definir un espacio donde, digamos, Se siente más cómodo, donde quiere como, bueno, sí. yo soy este diseñador integral, pero tengo un énfasis, tengo una caída. Ese énfasis lo puede desarrollar en la academia. Mm. Entonces ahí se genera una sinergia muy interesante entre la licenciatura y las academias. En cuántos años se desarrolla esta licenciatura? 4 años, 4 años. son 8 semestres. 4 años. ¿Sabes qué? Esto te lo voy a preguntar porque recientemente estuve escuchando un programa con un diseñador y artista visual chileno que se llama, lo tengo por aquí anotado, Sebastián Errázuriz. Él decía, él ha sido reconocido con premios internacionales de diseño y
y un artista reconocido, ¿no? Pero él decía en esta entrevista que a él le parecía en esta época un tanto absurdo que las carreras fuesen tan largas, ¿no? Que ya no hacía falta estudiar 5 años, 6 años para desarrollarse como arquitecto, que no hacía falta 4 o 5 años para desarrollarse como diseñador, porque lo que estás aprendiendo en este momento, bueno, lo que estábamos hablando al principio, dentro de un año quizás ya no te funciona y que tienes además una cantidad de herramientas de aprendizaje bastante más rápidas, que te podías inscribir en un curso vía online con Harvard, o sea, con las universidades más importantes, ¿no? Y en 6 meses, en un año, tenías una certificación seria para desarrollar tu carrera o tu oficio, ¿no? Y que eso iba obviamente con el tiempo que estamos viviendo y lo que hemos venido conversando, que era una pérdida de tiempo, ¿no? Estas carreras extendidas en el tiempo. Y claro, yo escucho esto y, claro, me hace pensar muchas cosas, ¿no? Sí, en un momento pienso, bueno, puede tener algún sentido. Ciertamente, ahora quizás es más democrática la educación, ¿no? Pero nunca, nunca eso va a suplantar un curso virtual a un sentarse con una persona al lado con el cual vas a pensar, vas a intercambiar ideas, con un docente que tiene una experiencia, ¿no? Y que te va a hacer pensar en otras cosas. Y yo digo, bueno, ¿quién? O sea, dame cuál es tu feedback, o sea, qué se hace necesaria una carrera que sea tan larga o no? Esto es solo una inquietud, o sea, Fíjate, no hay es... una diseñadora educadora norteamericana que se llama Meredith Davis, que yo Ajá. la sigo y la leo, que ha trabajado una crítica muy, muy rica sobre sobre los estudios de diseño en Estados Unidos. Ella plantea la Bauhaus, eh, que se crea en un modelo de, digamos, en una época, digamos, posterior a la Revolución Industrial, Ujú. un diseño de modelo muy industrializado, crea un formato muy ella lo llama vocacional, y muy digamos, el maestro y el aprendiz, Mm. con muy poca teoría. Era muy, muy el encuentro con la abstracción visual y los materiales. Una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y, digamos, y todo ese núcleo de maestros y artistas, diseñadores que estaban entre Alemania, Suiza, parte de Inglaterra, y, bueno, digamos, y con los estragos de la Segunda Guerra, se mudan a Estados Unidos o a Latinoamérica. Y en los años 50, 60 se crea la educación, bueno, en Estados Unidos existía antes, pero ese modelo de la Bauhaus impacta mucho digamos, la educación en Estados Unidos y también en Latinoamérica. O sea, la Neumann que se crea en el año 64 hereda sin duda, pero todo está ocurriendo muy Sí, muy cerca, simultáneo, muy sí. simultáneo digamos, de los estudios de Basilea en Suiza, con un énfasis muy tipográfico. Ahora, pero entonces esa es una visión del diseño muy de oficio, esa visión de oficio, o sea, se puede, digamos, ajustar en diferentes medidas de tiempo y de experticia. Ahora, una visión del diseño, digamos, más universitaria, con más teoría, con más reflexión, con más investigación, que es bueno, que es otro camino, no empieza a desarrollarse sino en los años 80. Entonces, bueno, sí es cierto que ese modelo, digamos, muy de oficio que se desarrolló a partir de mediados del siglo XX,
bueno, entró a finales del siglo pasado en crisis, un poco por todo lo que hablamos de el cambio tecnológico, de esta idea de sustantivos a verbos, y las universidades, bueno, les toca hacer esos ajustes. Pero uno de esos ajustes tiene que ver con pensar si el diseñador, como en la universidad, puede desarrollar también digamos, estudios más teóricos y apostar a una visión más de filosofía del diseño. Entonces, bueno, ahí tiene todo el sentido que alguien elija desarrollar una carrera, digamos, a 4 años y después hacer un doctorado en diseño. Me Claro, parece claro. que eso tiene todas las posibilidades. Claro, ahora las universidades tienen que darle a eso calidad y potencia. Ahora, regresando a la propuesta que tenemos en la UCAP, pensando en lo que reflexionaba este diseñador chileno, ahí hemos generado como un ecosistema donde tenemos todas las tallas. Es decir, alguien, Perfecto. Eso es perfecto. alguien puede decir, bueno, a mí me interesa hacer un workshop de 3 sábados, o yo quiero estudiar un diplomado muy bien. que dura 4 meses porque me interesa, por ejemplo, un diplomado en iluminación de espacios, o me interesa un año de formación en diseño industrial, o quiero hacer la opción de la certificación profesional que dura 2 años, o quiero estudiar la carrera. Es decir, me parece que lo que es valioso allí es que el alumno, el joven, o no tan joven, el que quiera, elige, tiene todas las opciones Claro, para ¿cuál es el elegir traje que le ajusta? cuál es el tiempo que le quiera dedicar en un momento dado a estudiar. Ahora, puede regresar siempre. O sea, uno siempre regresa a seguirse formando. Sí, y la inquietud también viene dada por la necesidad de salir al mercado laboral, ¿no? Que todos tenemos. O sea, cuando estamos jóvenes y necesitamos estudiar una carrera, un oficio, aprender a hacer algo, tú necesitas de alguna manera ser, poder desarrollarlo, ¿no? En el mercado laboral quizás rápidamente, ¿va? Porque, bueno, además los tiempos apremian, no estamos en tiempos fáciles y quizás hay jóvenes que no se pueden dar el tiempo de estudiar 4 años para entonces después salir a trabajar, ¿no? Sino que Por eso, digamos, tenemos todas las eso está tallas. chévere, eso está muy bueno, eso es una muy buena noticia. Y un poco ahora la idea es que la licenciatura forma a este diseñador integral que es capaz de articular, que es capaz de enfrentar problemas más ambiciosos y más complejos. Y de alguna manera, hay una metáfora que me gusta, tiene un poco el pensamiento de un director que conecta y ayuda a que la sinfonía funcione, digamos, con coherencia y acompasada. La academia forma más el especialista, digamos, el violonchelista, el pianista, y digamos, porque a alguien le interesa, mira, la verdad es que yo quiero especializarme en sonido, quiero especializarme en iluminación, quiero especializarme en diseño en movimiento. Entonces, bueno, y ese es el área donde yo me voy a desarrollar. Pero bueno, están las dos opciones. Entonces está este diseñador que le interesa ese trabajo de articulación y conexión y construir estas formas de comportamiento, o el diseñador que le interesa más concentrarse y trabajar en un área muy especializada. Ahí están las dos opciones que además conversan. La idea es que conversen Claro, todo el perfectamente. tiempo y se estén nutriendo Claro, permanentemente. qué interesante. Ahora volviendo un poquito atrás y hablando del tema del desarrollo de las herramientas y obviamente no podemos dejar de hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo se hace ahora o cómo hace un docente? No para reconocer si el alumno trabaja con inteligencia artificial o no, porque ya eso no es relevante. Eso más bien es una herramienta, o sea, se solicita que tú aprendas a utilizarla, ¿no? Y que saques provecho de ella. Eh, Ahí a mí lo que me interesa es, más allá de ese uso, cómo éticamente se trata el tema de la inteligencia artificial en un diseño. O sea, ¿cómo puedo decir yo esto lo desarrollé yo con mi cabecita y mi cerebro y mi conocimiento y mi experiencia?
o un vivo decir, esto lo desarrollé yo y lo hizo la inteligencia artificial. O sea, él agarró y reunió todos los, no sé, 50, 100 diseños que hay de esto que él está desarrollando y de ahí sacó una cosa que es un objeto. O sea, ¿cómo se maneja el tema ético? Es lo que me pregunto al final. ¿Cómo se maneja con, con relación al derecho del diseño, ¿no? A ver, Al copyright del diseño, si es que se puede decir de esa manera, no sé cómo se llama. el tema de derechos de autor entre, digamos, los creadores de cualquier área, músicos, escritores, diseñadores y esa zona, digamos, ambigua, no tan definida de la, vamos a decir, colaboración con la inteligencia artificial, es un terreno que está, digamos, En pleno desarrollo, diría alguien ahí. bueno, a mí me gusta mucho, yo sigo la conecto mucho con el diseño, a una economista que se llama Carlota Pérez, Ajá. que trabaja en Inglaterra y que se ha hecho famosa por su lectura de las revoluciones industriales. Ella dice que las revoluciones industriales tienen un periodo, digamos, de vida, Ujú. que tiene digamos, el surgimiento, el frenesí, después la sinergia, que es cuando ya se normaliza, y finalmente su madurez. Ajá. Yo creo que con el tema de la inteligencia artificial, pero también con la nube y también con la inteligencia de los objetos, con el Internet de las cosas, estamos viviendo una etapa de frenesí, donde las reglas de juego todavía no están claras. Pero bueno, pero tenemos bueno, la gente encontrará maneras de hacer trampas y de mentir. Bueno, eso siempre es posible Bueno, y siempre es posible. y siempre se van a encontrar entonces las maneras de ir, y tenemos que estar atentos a eso. Y eso es una. Ahora, por otro lado, el tema de la ética, me parece que, como lo comentábamos antes, los diseñadores digamos, en el que yo fui formado y en el que trabajé por mucho tiempo, que estábamos, digamos, en una parte como muy definida del proceso de producción de diseño, no nos comprometíamos mucho con ese pensamiento. Pero en este momento, digamos, desde el tema medioambiental hasta el tema de lo honesto y transparente que son las marcas, el diseñador está involucrado y es responsable. O sea, un diseñador ya no puede no hacerse cargo de los proyectos en los que está trabajando y cómo este proyecto es honesto, es sustentable. Antes no nos conectábamos, entonces el tema ético para el diseñador en este momento es un tema, digamos, transversal. No es que en algún momento, digamos, voy a ver la dimensión ética, sino un diseñador que está comprometido en un proyecto desde el inicio del proyecto tiene que trabajar para que, digamos, en esa dimensión ética de responsabilidad con los seres humanos, con el planeta. Eso es clave. Ahora, por otro lado, hay una idea que a mí me parece muy poderosa, es que la inteligencia artificial genera mucha información, muchos datos. Y una digamos, de los territorios muy novedosos para el diseñador tienen que ver con trabajar con datos que generan patrones. Y tiene, digamos, una herramienta que le permite visualizar unos patrones de comportamientos, de información que antes no tenía. Entonces, esa idea poderosa es que para el diseñador en este momento los datos son otro recurso como el color, como la tipografía, como el espacio. Los datos son otro elemento con el que va a trabajar. Este diseñador investigador, este diseñador comprometido, va a colaborar con la inteligencia artificial como un investigador y tiene que entender los datos con los que está trabajando. Claro, Jaime, pero eso me hace pensar también que los datos que genera esta inteligencia artificial además siempre tienen un sesgo. Exactamente. El diseñador también tiene que hacerse cargo de los sesgos, Entonces, porque digamos, no vamos a poder dejar de trabajar con los datos, pero entonces el diseñador tiene que estar involucrado
conociendo el contexto donde está trabajando, entendiendo los actores, entendiendo los factores de la realidad sobre la cual le toca actuar, y tiene que hacerse responsable. Y entonces en esa formación de este diseñador tenemos que formar un diseñador con un pensamiento ético, con un pensamiento de discriminar la información que está recibiendo, cómo se levantaron estos datos. Por eso este diseñador, y ahí estoy en desacuerdo con el chileno diseñador que tú nombraste, sí necesita o puede necesitar, si lo desea, una formación mucho más completa para poder enfrentarse a los desafíos de estos tiempos. Claro, sí, sin duda. Ahora, y además al gran hermano que significa el algoritmo, ¿no? Exactamente, sí. Que es el que nos está controlando. O sea, porque justo por eso hablaba del tema del sesgo. O sea, el algoritmo, claro, tú tienes una cantidad de datos que manejas y que están a tu disposición, pero esos datos están dados por lo que tú le estás requiriendo, Claro, o sea, pero por tu visión, pero la visión de otros no está necesariamente allí, porque el algoritmo te condena, ¿no? exactamente, tenemos que enfrentarnos a ese mundo, a ese universo que tiene lados luminosos, como se llama este programa, y lados más oscuros. Y tenemos que tener capaces de discernir y, bueno, y desenvolvernos en ese territorio. Pero ahí hay un ejemplo que a mí me encanta para ejemplificar la transición. Cuando tú y yo éramos más jóvenes, íbamos a tiendas de discos y Qué belleza. comprábamos Claro, los viniles. los viniles, que bueno, los que LP ahora se vuelven a están de vender, moda. que ahora se vuelven a vender, que es muy interesante. Pero, bueno, digamos, por un tiempo desaparecieron las tiendas de discos, ya uno no compra discos, sino uno, digamos, adquiere el servicio de Spotify. Eso. Entonces, antes, uno tenía en la casa, en el espacio, un espacio Lugar para, digamos, coleccionar discos. Pero ahora Spotify te colecciona tus datos y tu información. Eso. Y bueno, eso es fantástico Y aterrador, te e voy a decir. inquietante, Aterrador. pero bueno, forma parte de las transiciones. Pero además, bueno, entonces, pero digamos, en el lado, vamos a decir, en el lado luminoso, porque Sí. hay grises, lado oscuro, en el lado luminoso de esa relación, bueno, uno va armando sus colecciones, las va personalizando. Además, ahí hay una idea muy interesante. Entonces ya no hacemos las portadas de los discos, sino generamos como recursos para que cada quien diseñe sus portadas y sus colecciones. Entonces, bueno, hay un espacio de trabajo también con la persona que arma su colección y diseña sus colecciones. Entonces, bueno, es un mundo donde la relación entre el que recibe el diseño también participamos con la tecnología, estamos en la complejidad y bueno, y llenos de incertidumbre. Sí, sí. Un diseñador tiene que ser capaz de trabajar con la incertidumbre. De manejar la incertidumbre. De manejarla, sí. Es fundamental porque un diseñador, su materia fundamental del trabajo es el futuro, es lo que no ha ocurrido. Un diseñador trabaja con el futuro. Le toca hacer eso. Qué bonito, eso está muy bien para cerrar. Para cerrar esta conversación que ha estado tan interesante y que te agradezco tantísimo. No, Además. Qué maravilla. es que una podamos- oportunidad para pensar, para reflexionar, para Eso que las ideas que están dando vueltas tomen algunos caminos y se organicen un poquito gracias a ti. Y qué bueno que tenemos la posibilidad con la Universidad Católica de que estos muchachos ahora tengan también otras áreas de desarrollo bastante más formales también. Eso es. Sí. Gracias. Qué bueno, te quiero mucho. Qué bonito esto. Un placer. Ay,